18º miércoles del tiempo ordinario, 4 de agosto, San Juan María Vianney. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Quizás a alguno pueda chocar la actitud de Jesús de no prestar atención a los ruegos de aquella mujer cananea que, con el dolor de madre, imploraba por la liberación de su hija, de esa hija atormentada por el demonio. El Señor la ignora. Es tanta la insistencia de la madre que hasta los discípulos, si no se conmueven, al menos se sienten perturbados, porque ella viene gritando desde hace tiempo. La mujer no se da por vencida y sabe que Jesús tiene el poder de liberarla. Lo reconoce como el Mesías, hijo de David. Se postra ante él. Lo sabe muy bien. La réplica de Jesús a sus discípulos es la explicación de su desatención. Él fue enviado por el Padre a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Tal su misión concreta. Excepto en pocas ocasiones, Jesús se mueve siempre en el ámbito del territorio de los hebreos. Esta es una de las pocas ocasiones que ha ido fuera, en la zona pagana de Tiro y Sidón. Pues esto nos debe recordar que Dios se ha encarnado en una mujer judía. Y ese hecho no es accidental, sino sustancial. No es que se podría haber encarnado una griega, una romana, no, en una judía, una hija de Sión. Porque Dios primero escogió un hombre y de su descendencia un pueblo. Y a ese pueblo le dio una ley. Y dentro de este pueblo nuevamente alguien escoge para ingresar en la historia de ese pueblo, que es de donde comienza la salvación. Porque la salvación viene de los judíos, como dice el Señor, para luego extenderse a todos los hombres y a todas las razas. La apertura del Evangelio, primero destinado, digamos, hasta ese momento histórico de la vida de Jesús en la tierra a los israelitas, comienza con la resurrección. Y Jesús no en su vida en la tierra, sino ya resucitado, que apareciéndose a los discípulos, cuando los hace apóstoles, les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación, a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado». Esto está en Marcos, al final de Marcos, el último capítulo, 16 de Marcos, los versículos 15 y 16. Pero en Jesús no hay dureza de corazón, ¿cómo podría haberla? Sino el celo por su misión. No obstante todo, la mujer responde muy bien a la prueba, porque cuando el Señor entra en diálogo con ella y le dice: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perros para que ellos coman», perros que otros traducen como aquí para amortiguar el término con que los judíos etiquetaban a los paganos, los llamaban perros. Aquí dice perritos, pero dice perros. Y la cananea, con la audacia propia de la fe, responde que es cierto. Pero los perros también comen de las migas o de las migajas que caen de las mesas de los amos.
El Señor, que había dicho que nada se desperdicie y había mandado recoger las obras del milagro de la multiplicación de los panes y peces. Sí, tenía, por supuesto, aquella mujer derecho y muy bien merecido, por la insistencia del dolor de madre y la fe en Jesucristo, recibir aquella migaja de gracia que otros israelitas despreciaban. Por eso el Señor no solo cede, sino que elogiará a la mujer, y ese elogio perdurará por todas las generaciones. Bien, creo que es por eso, mirándolo bajo este aspecto, es de una grandísima riqueza, como todo, ¿no? La palabra de Dios, pero mirándolo desde este aspecto. Hoy la Iglesia hace memoria de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, como se lo llama, patrón de los párrocos y de hace algunos años patrón de todo el clero, nuestro patrono. Juan Bautista María Vianney, así se llamaba Juan Bautista María Vianney, nació cerca de Lyon, Francia, el 8 de mayo. El 8 de mayo siempre ha sido una fiesta, distintas fiestas marianas son el 8 de mayo, de 1786. Murió en Ars. Murió en Ars el 4 de agosto de 1859, por eso se lo celebra hoy, Dies Natalis. A los 20 años comienza sus estudios como aspirante al sacerdocio. Sus conocimientos eran muy limitados y el latín su cruz, porque le resultaba muy difícil. A eso se suma que es reclutado para la guerra napoleónica. Creo que en ese momento era Napoleón contra España, ¿no? La mañana de la partida, Juan Bautista fue a la iglesia a rezar y a su vuelta a los cuarteles encontró que sus camaradas se habían ido ya. Se le amenazó con un arresto, pero el capitán de reclutamiento creyó lo que le contaba y lo mandó tras las tropas. A la caída de la noche se encontró con un joven que se ofreció a guiarle hasta sus compañeros, pero lo condujo a Nuez, donde algunos desertores se habían reunido. Es decir, algo le estaba impidiendo ir a la guerra, ¿no? El alcalde le persuadió de que se quedara allí bajo nombre supuesto como maestro. Después de 14 meses pudo comunicarse con su familia. Su padre se enojó al saber que era un desertor y le ordenó que se entregara, pero la cuestión fue al final solucionada por su hermano menor, que se ofreció a servir en su lugar y fue aceptado. Juan Bautista reanudó entonces sus estudios y en 1812 fue enviado al seminario. Estaba tan mal en latín que se vio forzado a seguir el curso de filosofía en francés. Suspendió el examen de ingreso al seminario, pero en un nuevo examen, 3 meses más tarde, aprobó. El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote por Monseñor Simón, obispo de Grenoble. Fue enviado a Écully como ayudante del Monseñor Vallée, quien fuera su promotor y protector. Y tras la muerte de este, Vianney fue enviado a una aldea no muy lejos de Lyon, llamada Ars, como párroco. Allí, en esa remota aldea carente de fervor religioso, será famoso y conocido en Francia y más allá. Algunos años después de llegar a Ars, fundó una especie de orfanato para jóvenes desamparadas. Se le llamó, o él le puso el nombre, la Providencia, y fue el modelo de instituciones similares que se establecieron más tarde por toda Francia. El propio Juan María Vianney instruía a las niñas de la Providence en el catecismo, y estas enseñanzas catequéticas llegaron a ser tan populares que al final se daban todos los días en la iglesia a grandes multitudes. Pero la principal labor del santo cura de Ars fue la dirección de almas. No llevaba mucho tiempo en Ars cuando la gente empezó a acudir a él de otras parroquias, luego de lugares distantes, más tarde de todas partes de Francia y finalmente de otros países. Durante los últimos 10 años de su vida pasó de 16 a 18 horas diarias en el confesionario. 16 a 18. Su consejo era buscado por obispos, sacerdotes,
religiosos, jóvenes y mujeres con dudas sobre su vocación, pecadores, personas con toda clase de dificultades y enfermos. En 1855 el número de peregrinos a aquella remota aldea había alcanzado los 20.000 al año. Las personas más distinguidas visitaban Ars con la finalidad de ver al santo cura y oír su enseñanza cotidiana. Y la dirección se caracterizaba por el sentido común, por una notable perspicacia y por un conocimiento sobrenatural, porque a veces sabía los pecados no revelados en una confesión que no era perfecta, Sus instrucciones se daban en lenguaje sencillo, lleno de imágenes sacadas de la vida diaria y de escenas campestres, pero que respiraban fe y ese amor de Dios que era su principio vital y que infundía en su audiencia tanto por su modo de comportarse y apariencia como por sus palabras, pues al final su voz era casi inaudible. Hubo milagros de todo tipo, por ejemplo, obtención de dinero para lo que él necesitaba, para alimentos para los huérfanos, sus limosnas, es decir, la providencia que actuaba. También conocimiento sobrenatural, como decía, incluso del pasado, del futuro. Y luego curación de enfermos, especialmente niños. Además, practicó la mortificación desde su primera juventud. Y durante 40 años su alimentación era increíble. Prácticamente comía por ahí patatas crudas, ni siquiera tenía tiempo para cocinarlas. Y sus descansos fueron insuficientes. Humanamente hablando, no se podía mantener una vida así. Y aún así, trabajaba incansablemente, con humildad, con amabilidad, con paciencia y con buen humor, hasta que tuvo más de 73 años. Y concluyo con una oración compuesta por él. Te amo, mi Dios. Mi único deseo es amarte, hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendré la dulce consolación de tu amor. Oh, mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Dame la gracia de sufrir mientras que te amo, y de amarte mientras que sufro, y el día que me muera, no solo amarte, pero sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca estés de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. Alabado sea Jesucristo. San Juan María Vianney ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.